Hola de nuevo, seguidores y clientes. Aquí seguimos con nuestros vídeos, transmitiendo en directo desde la oficina de la gestoría y gestoría con la gestora, la señora Mónica Romero Pérez, a las 19 y 11 del 19 del 6 de 2023. Vamos a hablar de las pymes. Nos vamos a dirigir a las pymes. Y vamos a hablar de cómo se enfrentan los autónomos a la declaración de la renta. Muchos de los desembolsos que pueden deducirse en teoría les suponen grandes quebraderos de cabeza. Dentro de 15 días finaliza la campaña de la renta 2022. El 30 de junio será el último día para presentar la declaración con resultado a devolver y el 27 de junio el último para las que resulten a pagar. Desde el pasado 11 de abril, más de 3 millones de autónomos se están enfrentando como cualquier contribuyente a declarar el IRPF, pero su condición de trabajadores por cuenta propia les confiere una forma diferente de hacerlo. Un capítulo que los autónomos han de superar todos los años y que para ellos resulta de lo más complicado es el de las deducciones. Es que a pesar de las modificaciones introducidas en los últimos años, para estos contribuyentes constituyen un quebradero de cabeza, calcularlas, aplicarlas convenientemente y que sean aceptadas por Hacienda. Precisamente para evitar los problemas que supone distinguir los gastos personales de los gastos profesionales de un trabajador autónomo, se aprobó hace ya años la deducción por gastos de difícil justificación en actividades económicas. Con esto se trataba de facilitar las cosas, nos informan desde la agencia tributaria. La rebaja representa el 5% del volumen de la facturación de 2022, hasta un tope máximo de 2.000 euros. Para evitar problemas entre lo personal y lo profesional existen los gastos deducibles de difícil justificación. Esta cantidad se ha quedado pequeña y debería aumentarse. Los gastos de difícil justificación se añaden al resto de costes y así se minoran los ingresos. Además de las cuotas a la seguridad social, cada autónomo se puede deducir una serie de gastos en los que haya incurrido en el ejercicio de su trabajo. Y aquí empiezan los problemas y las quejas de los interesados. El uso del gasto de vehículo para las actividades económicas es recurrente, pero las reglas no son efectivas. Solo unos pocos que no se dediquen específicamente a actividades de transporte llegan a poderse restar los gastos del coche que utilizan en su actividad. Es casi imposible demostrar su uso profesional y la carga de la prueba a la que tiene que aportar el contribuyente, lo que no ocurre con otros gastos. Yo me muevo con mi automóvil para trabajar, no hay otra manera, pero no me admiten deducirme los gastos. La agencia tributaria denegó incluir gastos como la adquisición o el aparcamiento porque considera que las pruebas aportadas por la contribuyente no excluyen el uso de ese vehículo para necesidades privadas, por lo que no puede considerarse como bien afecto en exclusiva a la actividad económica, según consta en la notificación enviada a la profesional. Luego estaría intentar restar los costes del vehículo que se utiliza para trabajar es casi imposible y muy arduo. Otra dificultad con la que se encuentran los autónomos es que los profesionales, los que no tienen un negocio, tienen en general pocos gastos, pero si compran un ordenador, por ejemplo, no se pueden considerar como gasto más de 300 euros, ya que en ese caso es una amortización. Más ejemplos de barreras a la hora de rebajar la factura fiscal con los costes de la actividad. Negocio de estética y en un momento dado contrató para el local el paquete de fusión que ofrece una compañía telefónica. La inspección de Hacienda no me permitió deducir este gasto porque me comunicó que la televisión es de uso particular, como tampoco dio el visto bueno a que contratara una agrupación de móviles para el trabajo. Lo hice porque sale más caro el móvil individual y quise ahorrar. Luego estarían los suministros. En 2017 se aprobó la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Esta norma incluyó una serie de deducciones dirigidas a aquellos autónomos que trabajan en casa y que consisten en que se podrá restar el 30% del porcentaje de la vivienda afecto a la actividad económica por los gastos de suministros de electricidad, telefonía o gas. Cuando se hacen los cálculos, en realidad, la rebaja de los suministros aplicables se limita al 6%. Se confirma que estas deducciones no le interesan. A mí no me compensa aplicármelas, da mucho trabajo y son poquísimos euros. En su día, cuando se estaba negociando el proyecto de ley con el Gobierno, las propias asociaciones que representan a los autónomos pidieron que esta ventaja fiscal se ampliara por considerarla insuficiente. Luego está la deducción por luz, gas o teléfono. Para los que trabajan en casa resulta, tras los cálculos, muy escasa. En lo que sí coincidimos los asesores fiscales y trabajadores por cuenta propia es que en qué tipo de gastos merece la pena incluir en la declaración para reducir los ingresos y son suscripciones a programas informáticos o de contabilidad y cuotas a asociaciones y colegios profesionales. Además de los gastos deducibles, los trabajadores autónomos se encuentran con otras dificultades como son las retenciones a los profesionales sin negocio o micropymes.
Se considera igualmente injusto que estos transcurridos 2 años desde el inicio de la actividad les aplique una retención en sus ingresos del 15%. La retención no tenía que ser fija, tendría que depender de los rendimientos obtenidos. En la campaña de la renta del año pasado, la declaración me salió con derecho a devolución de 2.300 euros. No niego que me vinieron muy bien cuando me los abonaron, pero mejor me hubiera venido no haber tenido una retención tan alta y haber dispuesto de ese dinero el año anterior para mi actividad. El tipo de retención del 15% en los ingresos les parece excesivo a los profesionales por cuenta propia. Otro problema que estos trabajadores creen que es mayor en su caso es el de las inspecciones. Para los técnicos de Hacienda es más fácil gestionar el IRPF de las personas físicas que el de una sociedad mercantil, y de ahí que les investiguen más. Desde Hacienda niegan que se realicen más inspecciones a los autónomos personas físicas solo por el hecho de serlo y que las investigaciones se llevan a cabo sin mirar antes el tipo de contribuyente. Hay determinadas actividades económicas fijadas en una orden que pueden tributar en el régimen de estimación objetiva o módulos, con ciertos límites de ingresos. Se llaman módulos porque se establecen unas características de negocio, ubicación, metros cuadrados o estimación de rendimientos para tributar. Este régimen, al que se adhieren sobre todo la hostelería, las peluquerías o los talleres de reparación de vehículos y que data de 1992, lleva en el alero más de una década, ya que la Unión Europea está en contra de su existencia porque afecta también a la recaudación del impuesto sobre el valor añadido IVA. De hecho, en los territorios forales ya no existe, pues en el País Vasco desapareció en 2014 y en Navarra en 2021. En la campaña de la renta 2022 se ha elevado del 5% al 15% la reducción del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas. Se establece la posibilidad de aplicar sobre el rendimiento neto previo reducciones adicionales, un 35% del coste de adquisición del gasóleo agrícola y un 15% del coste de adquisición de los fertilizantes. Luego estarían los rendimientos obtenidos y número de trabajadores. Neto reducido. De acuerdo con los datos de la campaña de la renta del 2020, facilitados por la agencia tributaria, el rendimiento neto reducido, la diferencia entre los ingresos computables procedentes de ventas, prestación de servicios, autoconsumo y subvenciones y los gastos deducibles, obtenido en el régimen de estimación directa, ascendió a 25.854 millones de euros. El rendimiento en el régimen de estimación objetiva, módulos no agrícola, fue de 1.938 millones de euros y en el agrícola de 2.041 millones. Luego estarían los obligados. El número de trabajadores por cuenta propia existentes al 31 de diciembre de 2022 era de 3.324.048. Están obligados a presentar la declaración del IRPF todos los que superen los 1.000 euros de ingresos anuales, lo que supone que lo están una amplia mayoría. Personas físicas. De los 3,3 millones de autónomos que trabajan en España, 2/3 son personas físicas y el resto tienen uno o más empleados según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Luego estarían los gastos. Los tipos de gastos deducibles en el caso de los autónomos superan la decena y van desde la cuota a la seguridad social, los de personal, los de material, los de aprovisionamiento y costes financieros, hasta los desembolsos a gestorías y asesorías, alquiler de locales, transporte a las cuotas, asociaciones y colegios profesionales. No olvidéis de contar con la gestora y gestoría al 646-021-399 de nuestro WhatsApp de lunes a viernes o de oficina. Pedís siempre citas y citan atendemos a nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe1978@gmail.com. Hasta pronto, os espero.